Entonces, igual cosa termina temprano, a pesar de que estamos empezando tardísimo. Voy a tratar de ser lo más claro, lo más puntual posible. Solamente es una idea. En verdad, solamente me gustaría compartir con ustedes una idea. Bueno, de entrada, gracias a Rebetzin Rosenknopf, Rabina tuya. La Torah es la base de todo el judaísmo. Y la Torah, supongo que estarán de acuerdo conmigo en que le da mucho énfasis a la dimensión espiritual de la persona. Para mencionar algunos ejemplos, los sabios afirman que este mundo es como un prosdor, un pasillo para llegar a Olam Haba. Es decir, que este mundo no es el final. Este mundo no es el final de todo, sino la etapa final es el mundo venidero, Olam Haba. Solamente uno puede tener acceso a Olam Haba si es de que lleva a cabo, vive su vida de cierta manera, enfocada a Olam Haba. Pero Olam Hazeh, este mundo, es solamente en lo que llega el mundo venidero. Hago la aclaración, el mundo que viene, el Olam Haba, es literalmente eso, es el mundo que viene, no el mundo al cual yo me voy después de morir. Ese es Olam HaNeshamot, segundo Ramban, segundo Ramjal. Entonces Olam Haba es literalmente eso, es el mundo que viene, no el mundo al que me voy, sino el mundo que viene. Entonces Olam Hazeh, si este mundo, si esta vida es solamente el medio a través del cual se llega al objetivo final, que es acceder a Olam Haba, entonces vemos que la Torah le da mucha importancia a lo espiritual. No solamente en la manera en la cual uno vive la Torah, las mitzvot, en las cuales hay un énfasis muy marcado en lo espiritual. Inclusive en Halajá, en las leyes de Hashavat Avedá, de regresar los objetos extraviados, si llegase el caso en el cual me encuentro simultáneamente dos objetos extraviados, uno que se le extravió a mi padre, alguno de mis padres, y otro que se le perdió a mi rabino principal, del cual aprendí la mayor parte de la Torah, la prioridad es que la ley es que uno le debe dar, devolver el objeto extraviado al rabino. ¿Por qué? Entonces el argumento que dan los sabios es muy sencillo. Los padres se trajeron a este mundo y el rabino te lleva al mundo venidero. Por lo tanto, ya que este mundo es de máximo 120 años y el mundo venidero es eterno, por lo tanto se le debe dar prioridad a aquel que te lleva al mundo venidero. En otras palabras, si es de que para la Torah lo espiritual es muy importante y este mundo es de paso y el mundo venidero y un mundo más espiritual es el objetivo final, ¿por qué a la hora de preocuparme por las necesidades del otro, la Torah le da tanto énfasis a las necesidades materiales del otro y muy poco énfasis a las necesidades espirituales del otro? Muy buena pregunta. Es tan buena pregunta que obviamente no se me ocurrió a mí. Es una pregunta y es una pregunta fenomenal. Con respecto a la preocupación de las necesidades espirituales de los demás, tengo una obligación, tengo una mitzvah, tojaja.
Es decir, que si yo veo que alguien está haciendo algo indebido y por lo tanto está dañando su alma, yo tengo la obligación, una mitzvah de la Torah, habla con él, muéstrale que está cometiendo un error y de esa manera lo estás beneficiando espiritualmente. Tengo una mitzvah de la Torah. Pero las mitzvot de la Torah que hablan acerca de las necesidades materiales del otro son muchísimas. Por eso que Roshim mencionamos, hubo muchas. Leket, Shitcha, Peah, es decir, cuando uno tiene un campo, uno tiene que dejarle las esquinas de los campos a los pobres. Cuando uno cosecha, entonces aquellas gavillas que se te cayeron, entonces también lo debes dejar para los pobres. El tzedakah, sabemos lo importante que es la tzedakah. Con respecto al bienestar material de los demás, pues también tengo varias prohibiciones que me impiden afectar materialmente al otro. Todas las prohibiciones de robo, que son muchas, pues son también con respecto a preocuparse de que al otro no le falte algo que en verdad le corresponde. Es decir, es una preocupación en las necesidades, en suplir, en conservar el estado material de los demás. Pero, ¿cómo? ¿Cree que lo más importante era lo espiritual? Si es que lo más importante es lo espiritual, ¿por qué solamente hay una mitzvah? Y si es de que lo material, bueno, lo material es transitorio, se va, se acaba, ¿no? Las cosas van y vienen, no son tan importantes. Si es así, entonces ¿por qué? Porque hay tantas mitzvot que me obligan a preocuparme de las necesidades materiales del otro y no en sus necesidades espirituales solamente una. Toca acá. Esa es la pregunta de Rosim Hassisen, del Alter Bekel. Voy a decir lo que responde, pero me gustaría responderlo con una anécdota que aparentemente no tiene mucho sentido, pero hay mucho de fondo en la anécdota. Había un Maggid Shiur, un rabino en la Yeshiva de Filadelfia en los 60s, 70s, principios de los 80s, que se llamaba Ramén del Kaplan. Ramén del Kaplan era un rabino, sí. Era un rabino en la Yeshiva de Filadelfia, en Estados Unidos. Y una vez tuvo que viajar, ya tenía edad avanzada, ¿sí? Y tenía que viajar de una ciudad a otra. Y en la otra ciudad no conocía a nadie. Entonces tomó el tren de noche, y se pasó buena parte de la noche viajando en el tren. Llegó a esa ciudad donde no conocía a nadie. Llegó en la madrugada, muy agotado, digo, ya estaba grande, ¿verdad? Y viajar toda la noche en un tren es cansado. Entonces bajó, llegó a la ciudad, preguntó, investigó dónde había un shul, dónde había un lugar para rezar. Le dijeron dónde había un shul, entonces se fue a esa sinagoga, se fue allá, la encontró abierta y simplemente durmió ahí un poco, esperando a que empezase el minyan de Shacharit para rezar ahí y ya después hacer lo que tenía que hacer en esa ciudad. Pero estaba tan cansado que cuando en el rezo de Shacharit, ya que empezó el rezo, pues casi todo el rezo lo hizo sentado. Casi todo el rezo. Se paró en la mirada, pero casi todo el rezo lo hizo sentado, de lo agotado que estaba. Y terminando Shacharit, terminando el rezo, una persona del minyan se le acerca y lo saluda y le dice Shalom Aleichem, me fijé de que usted se quedó sentado en Vaivarech David. Vaivarech David viene poco antes de Ishtabach, ¿sí? Poco antes del Kaddish de Baruch Hu. Y hay una costumbre de pararse. Hay una costumbre de pararse en Vaivarech David. Entonces, le quería comentar que hay una costumbre de pararse en Vaivarech David. Entonces, Ramén del Kaplan se le quedó viendo y le preguntó, si tanto te preocupas por mí, ¿por qué no me invitas a desayunar? Sí. Aparentemente no, ¿qué tiene que ver? Yo te estoy diciendo de que hay una costumbre de pararse en la parte del rezo llamado Vaivarech David.
Y tú me estás diciendo que te invité a desayunar. ¿Qué tiene que ver? Pero la explicación, el mensaje es el siguiente. Y en verdad eso es todo, es toda la idea que quería compartirles. ¿Por qué no me invitas a desayunar? Lo que el Alter de Kelm me responde es lo siguiente. Hay ciertas personas que se preocupan mucho por suplir las necesidades espirituales del otro. Oye, esa no es la verajá, que se dice. Oye, hay que pararse en Baimar y David. Creo que es un muxe, Creo que es un muxe. Híjole, no, creo que está prohibido. Oye, no sé si es kosher. No sé, es que no sé qué sellito tenga. No sé, mejor no como. Me estoy preocupando por sus necesidades espirituales. Si es de que mueve un objeto que es muxe, bueno, ya hizo una verá, ya hizo algo que no es correcto. Si es que dijo una verajá que no es la correcta, pues también hizo algo que está mal. Me estoy preocupando por sus necesidades espirituales. No tiene nada de mal. Está bien, es bueno preocuparse por las necesidades espirituales del otro. Pero lo curioso es de que hay personas que se preocupan mucho por las necesidades espirituales del otro, pero no se preocupan tanto por las necesidades materiales y físicas del otro. ¿Cómo sucede? En otras palabras, la persona se preocupa por las necesidades espirituales del otro. Aquellas personas que se preocupan más por satisfacer o por velar por las necesidades espirituales de la otra persona y no se preocupan para suplir, para llenar sus necesidades físicas, lo hacen por una razón muy simple. Porque lo espiritual no te cuesta. Si yo te digo, hay una costumbre de pararse en Baimar David, no perdí nada. No perdí absolutamente nada por decirte eso. Si yo te digo de que esa no es la verajá correcta para ese alimento, tampoco perdí nada. Si yo te digo que ese objeto es muxe, tampoco perdí nada. Pero si tú dices, oye Elisha, ¿me puedes prestar 1,000 pesos? Déjame ver, ¿cuándo? Etcétera. ¿Cómo me los pagas? ¿Cómo sé que me los vas a pagar? ¿Sí? Ya no soy tan generoso como con lo espiritual. Con lo espiritual uno es muy generoso, porque no te cuesta. En otras palabras, le regalo la casa en Miami que no tengo. En verdad, claro. Los dos. Y el piso de arriba también. ¿Qué no tengo en eso? En verdad es que te presto el Lamborghini que no tengo. Oye, si estás dispuesto a regalarme tu Lamborghini, ¿me puedes prestar tu Pointer 2003? No, es que ese sí lo ocupo. Ese sí lo ocupo. Cuando las personas se preocupan por lo espiritual y no se preocupan por lo material, eso no necesariamente implica que es una persona generosa. No necesariamente implica que esa persona en verdad se preocupa por mí. ¿Por qué? Porque no le costó nada. Pero en cambio, dar dinero, prestar algo que sí tienes y que sí te afecta, ahí cuesta muchísimo más trabajo. Ya va a depender de la capacidad del ejército que en verdad uno tiene, de poder darlos, beneficiarlos a pesar de que te afecte. Es otro nivel. Cuando les leo mejor. היוצא מדברנו, esto es חוכמה ומוסר, segundo פרק רמ"ב. היוצא מדברנו, כי מי שרוצה להטיב לזולתו בגופניות בכל לבבו, aquella persona que desea beneficiar al prójimo en lo físico, con todo su corazón, la zen a él להטיב לזולתו בעולם הבא. A él sí le queda bien que se preocupe, que lo beneficie espiritualmente. Aquel que se preocupa por las necesidades materiales del otro, a él le queda bien que se preocupe por las necesidades espirituales del otro. Porque de esa manera se nos clarifica que él busca su bien. En verdad, mas al contrario,
Pero alguien que busca beneficiar al otro solamente en lo espiritual, en la novirura al tov libo, no necesariamente queda claro acerca de su buen corazón. Porque quizás lo hace porque para él el olam haba tampoco importa. ¿Y qué le va a afectar si es de que se lo da? El alter de Kerr agregó otra observación. Una persona me pide algo material y me cuesta trabajo dárselo. Entonces quizás no se lo doy. Una persona me pide algo espiritual, un consejo, un alajá, algo que no me cuesta darlo, que no voy a perder nada si se lo doy. Pero sí voy a ser un poco menos generoso en lo material. ¿Por qué le doy lo espiritual y no le doy lo material? Porque lo material sí me afecta. Ya que lo material sí me lo quita, entonces por lo tanto no se lo doy tan fácil. Lo espiritual lo regalo, porque no me quita nada. Entonces cuando yo doy algo espiritual al otro y me preocupo por las necesidades espirituales del otro, pero no me preocupo por satisfacer sus necesidades físicas, es decir, no le doy algo que yo tengo, ¿por qué me preocupo por lo espiritual del otro? Porque no le quiero dar lo material. ¿Por qué no le quiero dar lo material? Porque estoy apegado a lo material. En otras palabras, ¿por qué me preocupo por darle algo espiritual? Justo porque soy muy materialista. Como soy tan materialista, me preocupo por las necesidades espirituales del otro. Justo porque estoy apegado al dinero, y a mi pointer, y a mis objetos, y a mis cosas, y esas no las doy tan fácilmente. Por eso te regalo lo espiritual. Eso no hay ningún problema. Cuando hay personas que se preocupan por las necesidades espirituales del otro, ¿por qué? Justo porque son muy materialistas. Porque en verdad eso es lo que aprecian, y eso es lo que quieren conservar, y eso es lo que no están dispuestos a dar. Lo que no les cuesta, adelante. Entonces es una paradoja bastante curiosa. Las personas que solamente se preocupan por lo espiritual y no te ayudan en lo material, que no te hagan creer que son tan espirituales, que buscan tanto tu bienestar, que te quieren llevar a la mamá. No necesariamente. Quizás sea que son tan materialistas que solo se preocupan por tu espiritualidad, justo porque son materialistas. Justamente de lo que uno podría pensar. Lo que el alter de Kelber, el alter de Kelber era un observador de la personalidad humana. En verdad era una persona increíblemente piquera. O sea, era muy listo. Pero dice la Vishal Salanter, que era el rabino del alter de Kelber, las necesidades materiales de los demás son mis necesidades espirituales. O sea, ese debe ser el balance que uno debe tener. Preocupar, por eso la Torah le da tanta importancia a preocuparse por las necesidades materiales. Leke, shikha, pea, tzedakah, ayúdalo, lo material. ¿Ya te preocupas por lo material de él? Ahora sí ya tienes derecho de preocuparte por lo espiritual. Es lo que dijo Rav Mendel. Si en verdad tanto te preocupas por mí, mejor invítame a desayunar. Ya me invitaste a desayunar, ahora sí. Tienes razón, estaba muy cansado y no me pude parar. Pero ahora, a partir de eso, entonces yo ya voy a poder saber en verdad qué intenciones tienes. Si es solamente una preocupación espiritual, no tenemos garantía que es una persona que se preocupa por mí. ¿Cuándo sí tenemos garantía que alguien se preocupa por mí? Cuando me ayuda en lo físico. Y yo me di cuenta, para mí fue muy
aleccionador esta idea del alter de Gel, porque si alguien me habla y me dice, Elisha, quiero hacer Teshuvah, ¿nos podríamos sentar un ratito para que me expliques cómo? Por supuesto que sí, cuando quieras, no te preocupes, ¿a qué horas te quiero? Oye, Elisha, no tengo trabajo, ¿me podrías ayudar con seguros, no? Déjame ver, si sé de algo te digo, ¿sí? Checar, híjole, no sé, háblame en 2 semanas. Entonces, así, a todos aquellos que nos preocupamos por la espiritualidad del otro, pues debemos también preocuparnos por lo material del otro. ¿Tiene comida? ¿Tiene trabajo? ¿Cómo pagar las cuentas? ¿Ya te preocupas en eso? Entonces ahora sí enséñale Torah. Ahora sí ya preocúpate también por lo espiritual. Si no, a lo mejor en verdad no es una preocupación real. Digo, a lo mejor simplemente lo hago porque de eso vivo, es mi trabajo. A lo mejor, por lo tanto, cumplo mi trabajo y ya. ¿Sí? Entonces eso no demuestra que necesariamente me estoy preocupando por los demás. Solamente cuando me preocupo por lo material del otro, entonces ya, dice el alter, a él ya le queda que se preocupe por lo espiritual. Si no, si es alguien que solo se preocupa por lo espiritual, quizás sea porque en verdad es una persona muy materialista y muy apegada a lo físico. Hasta aquí. Ya mejor. No hay más. No hay más. Ya te han dicho todo. Ya, pues. ¿Ya? Me salté muchas cosas, la verdad, pero por consideración al tiempo ajeno. No, Elisha, siga. Por favor, siga, porque yo tengo una pregunta para usted. Me la puede hacer. ¿Qué es lo más importante referente a la religión judía cuando una persona económicamente está mal? ¿Cómo puede concentrarse en lo espiritual? Si la persona, usted lo dijo, Elisha, que la persona se quedó sentada porque tenía hambre y estaba desgastada, ¿cierto? Entonces tenía que llenarse, tenía que satisfacer su cuerpo para así poder cumplir con el deber que Hashem nos manda, cumplir con el alma. ¿No es así? ¿Fue comentario o pregunta? ¿Qué es ¿qué es lo primero que debemos hacer en este caso? Yo estoy confundida con lo que usted dijo. Entonces, por eso es mi pregunta. Cuando usted nombró a esa persona que no se paró en una oración que debió haber separado, y la otra persona se acercó a preguntarle y le dijo que lo invitara a desayunar, ¿por qué le hizo esa pregunta? ¿Por qué le dijo esta persona al segundo? ¿Por qué? Porque se sentía casi desmayar porque no había comido o algo semejante. No, realmente Kaplan se lo dijo solamente para mandarle un mensaje. Lo más lógico. Y el mensaje es el alter de Kel. Usted, Señor, le agradezco que se preocupe por mí, pero uno debe preocuparse primero por lo físico de la otra persona. Sí. Entonces, no le estoy pidiendo desayunar. En verdad no le estoy pidiendo que... Solamente le quiero mandar el mensaje que cuando usted solo se preocupa por algo espiritual, eso no necesariamente significa que en verdad se preocupa por mí. Por eso su frase fue, si en verdad se preocupa por mí, pregúnteme si tengo un lugar donde desayunar. Entonces lo hizo solamente para mandarle, para transmitirle ese mensaje y darle esa lección, ¿sí?, a esa persona. Ahora bien, con respecto a la pregunta de ¿qué tanto uno puede dedicarse a lo espiritual si es de que lo material no está satisfecho? No precisamente no satisfecho, sino que verdaderamente la persona Hay está una carencia real. careciendo, Sí. tiene grandes carencias. Sí. Me refería a perdón, Raf, pero me refería a algo ya muy, muy difícil de conseguir. Por su edad, tal vez por su enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debemos hacer los seres humanos? O yo, en lo personal, ¿qué debo hacer por esa persona que le hace falta, tiene carencias materiales
y por lo tanto también tiene carencias espirituales. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? ¿Cómo debo de manejar esta situación tan difícil? ¿Puedo decir una opinión? ¿Él puede decir una opinión? Yo creo que... Me gustaría la suya. No. Es que a veces mentalmente estás tan mal que no puedes hacer ni para comer. Porque mentalmente estás mal. Entonces te tienen que ayudar mentalmente. Porque mentalmente... Si quiere, a ver, déjeme tratar de responderle. Por favor. Mire, es un tema de prioridades. Es un tema de prioridades y en cada situación va a ser, uno tiene que hacerse la pregunta. ¿Sí? Es decir, estoy ahora, desayuné, más bien antes de desayunar. ¿Puedo rezar o no puedo rezar? Si es de que me falta, no entiendo el caso de que una persona, digamos que no tiene un trabajo, y porque no tiene trabajo tampoco puede rezar. No. Entonces una persona tiene muy poco para comer. Y de lo poco que tiene de comer, ¿puede decir verajá antes de comer? Sí. Si es de que una persona cuida Shabbat, bueno, pues en Shabbat de todas maneras no iba a trabajar, entonces igual puede cuidar Shabbat. Si me parece que en lo espiritual hay muchas cosas que se pueden hacer, a pesar de que uno viva en una pobreza extrema. Sí. Ahora bien, pero es una decisión personal de cada uno de, sinceramente, ¿qué tanto puedo hacer? Hay ocasiones en las cuales, en verdad, si no lo puedo hacer porque necesito conseguir de trabajo, porque si no mis hijos van a morir de hambre, bueno, entonces, por supuesto, Pikuach Nefesh doje con la Torah. Ahí con Pikuach Nefesh ya cualquier cosa se permite casi. Sí, no todos. Pero si uno está en una situación tan precaria, entonces, bueno, hay que ver qué puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Sí? Pero supongo que en la mayoría de los casos sí va a poder esa persona desarrollarse en lo espiritual y también en lo material. Supongo que se puede, no necesariamente se contradicen. Hay personas que son, la Gemara cuenta de Rabbi Hanina ben Dosa, todo lo que comía era unos vegetales a la semana. Sí. Y era uno de los grandes sabios de su generación y de los últimos 2000 años. Y no comía absolutamente nada. Era una persona muy, muy, muy pobre. Y hay otras personas que son muy, muy, muy ricas, y justamente porque son muy ricas no tienen tiempo para ir a estudiar Torah, porque tienen que atender sus 400 empresas. Entonces ahí es una cuestión entre uno y Dios, saber qué tanto en verdad puedo hacer. Los que tienen depa en Miami. Y bueno, la Torah lo dice muy, muy claro. O sea, lo mencionaron aquí. Uno necesita comer para poder dedicarse a la Torah. Y uno necesita también la Torah para que pueda haber comida. También. O sea, entonces sí, es un balance. Es un balance, y toda la vida siempre es un balance. Toda la vida siempre es así. Entre lo bueno y lo mejor. Nada más quise mencionar de que yo siempre estaba pensando que la razón de por qué la gente hace tojajá es uno, mostrar que son más listos que tú. ¿Más qué? Más listos que tú. Mira, te muestro cómo se debe de hacer. Porque tú no sabes, entonces yo sé mejor. Si yo soy más listo que tú. Entonces viene de una itnasut, de una soberbia. Y no, bueno, ahora que es mitzvah, me imagino que le tenemos que perdonar. Pero además el tema, como bien dijo usted, que de verdad no se preocupa por usted. Porque una persona que de verdad se preocupa, ayuda. Ok, no sé cómo, muéstrame. No tengo, dame, ayúdame a conseguir, enséñame cómo conseguir. Entonces no nada más el tema de material contra el espiritual, también tiene que ver mucho con por qué das el consejo. ¿De verdad quieres el bien de la persona? Como bien dijo usted, tal vez no quieres el bien de la persona porque
si nada más tienes más time y llegues hasta acá de lo que quieres o ofreces dar, entonces de verdad ¿qué ayuda ofreces? Estuvo peor. Tienes razón. Muchas gracias. No mejor pretexto para la guerra que la religión, ¿entiendes? Ahora entiendo por qué los israelíes siempre tenemos tojajá uno contra otro. Ahora entiendo por qué es mitzvah. Creo que hay otras razones. Creo que hay otras razones. Raro, pusimos a pensar. Es bueno eso. Pero ¿sabes qué, Raf? Baruch Hashem, siento tanta bondad del Eterno que verdaderamente tiene usted mucha razón en algo. No importa lo poquito que podamos comer, pero lo más importante es salvar nuestra alma. Su alma. Eso es lo importante. Su alma Hay que y sentir. su cuerpo. Usted preocúpese por salvar su alma. Y preocúpese por salvar el cuerpo de los demás. También debo hacerlo. También debo hacerlo. Sí, la regla es, las necesidades materiales de los demás son mis necesidades espirituales. Esa es frase para que la pongan en el espejo. De verdad la voy a poner. Claro, yo entiendo perfecto el punto de que tenemos que ayudar materialmente a esta persona. Pero yo siento que mucha gente ayuda entre comillas materialmente a otras personas, no espiritualmente o sea, que no sale de su corazón ayudarlas, que realmente le dan dinero a la gente o le dan lo que necesiten para ellos sentirse más poderosos. Es decir, necesito, te puedo ayudar. ¿Necesitas una casa? Pues ahí está. ¿Necesitas comida? Pues ahí está lo que necesites. No también, aparte de ayudarle materialmente a la otra persona, tiene que nacer de nosotros el darle realmente por ayudarlo. O sea, como usted dice, es muy importante ser espiritual, ¿no? El camino a la espiritualidad. Pero yo siento que mucha gente quiere ayudar, o no es que quiere ayudar materialmente a las otras personas, pero lo hace como para feed their own souls, como digo, para alimentar su propia, como dice, soberbia, su propia ganancia de yo soy rica y te puedo ayudar, pues ahí está. Pero lo hacen como, así como, pues porque puedo, no realmente porque necesitas ayuda. Pero igual lo estás ayudando. No, pero hay gente que te ayuda y constantemente te dice, yo te ayudé. Mira, el pobre ayuda más que el rico. El pobre siempre te invita a comer, más que el rico. Sí, pero también hay una cosa. Te sientas con un pobre y te doy unos brazos, te da la mitad. Pero mi pregunta es eso, o sea, no es más importante el dar, realmente querer dar, más que el hecho de dar. ¿Me explico? Bueno, Ya recibí un mensaje contradictorio. ¿Qué es lo...? O sea, tu pregunta es, ¿cuál debe ser la intención correcta a la hora de dar? Exactamente. Dar porque me nace dar. O dar porque el otro lo necesita. o dar porque yo necesito ayudarle, pero a él no me interesa. O sea, no me interesa mucho, yo le ayudo porque yo necesito ayudar. Pero eso es buscar Gabá, ¿no? El impulso egoísta a dar. Mencioné solamente, por el tiempo, en verdad solamente mencioné un ejemplo. Hay varios otros. No, claro, bueno, pero también yo creo que esto tiene un fondo también, y lo dice la Torah claramente. Hace el bien sin fijarte al bien. ¿O no es así? No me acuerdo. O sea, me refiero que hacer el bien sin decir, no, pues me duele hacer el bien a la otra persona. O sea, hacerlo de buena fe. Yo pienso, ¿no? Entonces, hay algunos casos en los cuales hace algunas semanas o quizás un par de meses
Mencionamos el ejemplo del lulav. ¿Te acuerdas qué es el lulav? Shofar. Shofar es un objeto a través del cual hago una mitzvah. A eso se le llama Hefza Shel Mitzvah. Hefza Shel Mitzvah. Hefetz Shel Mitzvah. Es un objeto a través del cual hago una mitzvah. Entonces yo tengo una obligación de honrar al padre y a la madre. Kabed Tabija Betimaj. Pero en verdad no me importa. En verdad no los aguanto. O sea, en verdad he querido independizarme, pero mis papás no se quieren ir de la casa. No los aguanto ya, pero tengo una mitzvah de Kibbutz Abayim. Como me volví religioso, entonces los tengo que respetar, porque Dios me dijo. Dios me dijo que los tengo que respetar, pero en verdad no me importa. Pero los tengo que respetar porque la Torah dice que los debo de respetar. Convertirse a tus padres en un shofar son los objetos a través del cual tú cumples una mitzvah de Kibbutz Abayim. ¿Sí? Lo mismo sucede con Afta Lereja Kamoja. Por mí, muérete. ¿Pero qué puedo hacer? La Torah dice que te dejo amar. Entonces te amo porque la Torah me dice que te ame. Entonces te ayudo porque la Torah me dice que te ayude. Pero por mí, ojalá ni existieras. Está bien. Porque la Torah lo dice. Es decir, la Torah, esa persona está convirtiendo al prójimo en su shofar. Está convirtiendo a sus padres en su lulav. Es un Hefza Shel Mitzvah. Desde mi punto de vista, uno de los principios fundamentales en toda relación personal es que la otra persona es un sujeto, no es un objeto. Digo, hay las implicaciones de esta idea de no objetificar a los demás son terribles, ¿sí? O sea, pero no me refiero a la publicidad hoy. No, sí. Pero uno tiene que tener cuidado. La Torah dice que amar al prójimo como a ti mismo. Entonces hay muchas explicaciones, ¿no? Que implican. Muchas explicaciones de qué es lo que esta frase implica. Una de ellas es que normalmente la persona se ama a sí misma sin razón alguna. O sea, yo me amo a mí mismo porque sí. O sea, porque me caigo bien, y yo sé que tengo defectos, y sé que tengo muchos defectos. Y aparte de mi esposa, yo soy la persona que sé que tantos defectos tengo. ¿Sí? O sea, y de todas maneras me sigo queriendo. Curioso. Si yo encontrase mis mismos defectos en otro, no le hablaría. En verdad, no me gustaría tener contacto con él. Ya sé lo terrible que es. Pero, y sin embargo me sigo queriendo. Además, a pesar de mis defectos, me amo porque sí, simplemente porque, así como te amo sin razón. Entonces la Torah te pide que Beafta Lereja Kamoja exactamente de la manera que tú te amas a ti, sin razón. Entonces que ayudes a esta persona. Eso es lo que la Torah te pide. O sea, eso es lo que la Torah te pide. En otras palabras, la Torah, Dios me pide que yo haga cierto acto de Beafta Lereja Kamoja. Pero la manera en la cual Dios me lo está pidiendo es que sea Kamoja, que sea como a ti mismo. Esa es la manera en la cual lo voy a hacer. Cabe de Tabija Betimaj, honrar a los padres, no porque la Torah te dice, sino porque son tus padres. Hay una distinción entre el por qué hago las mitzvot, por qué las hago, obvio, porque Dios las ordenó. Si Dios no las hubiese ordenado, entonces no serían mitzvot. Quizás las haría, quizás no las haría. Hay algunos actos que seguro no las haría. Digo, jamás en la vida se me hubiera ocurrido ponerle una cajita negra amarrada al brazo. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido hacer algo así. Entonces las hago exclusivamente porque Dios me ordenó. ¿Para qué las hago? Para cumplir con la voluntad divina. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo las hago? Y en esto es todo el secreto. La manera de hacerlas, entonces ahí hay que ser muy, muy cuidadoso, dependiendo de cuál caso. En las Bein Adam Lejabeiro es siempre, generalmente, por una preocupación hacia el otro.
la manera de hacerlos. Yo sé que la hago porque Dios me dijo, pero ese fue el origen de la mitzvah, no es el objetivo. El origen de la mitzvah es, Dios ordenó kabet abija betimeja, pero el objetivo es honrarlo. ¿Cómo cumplo esa mitzvah? A través de honrarlos porque son mis padres, no porque Dios me dijo. No sé si soy claro en la distinción. La Torah me dice que debo ayudar al necesitado. ¿Por qué lo debo ayudar? Porque necesita. Entonces, por eso es lo que debo ayudarlo. Y preocupándome por él. Oye, pero quizá lo estoy haciendo simplemente porque tengo una necesidad de dar. Pues también es un egoísmo tuyo. Tú quieres dar. Según tu punto de vista, o esta postura de que dar, porque no tiene el impulso altruista, puro, de dar, tiene las ganas de dar, y una persona tan buena que siempre quiere dar, según él, ojalá que siempre haya enfermos. Ojalá siempre haya gente pobre. Porque si no, ¿a quién le voy a dar? Pero por supuesto que ese no es el objetivo. Ojalá no hubiese personas a quien a visitar en el hospital. Ya que hay, entonces voy y los visito. Si una persona se preocupa por el otro, que el otro esté bien, ojalá y debe rezar para que se mejore. Ojalá que no haya pobres, ni personas enfermas. Pero si la persona lo hace para manifestar su impulso de dar, generoso, maravilloso, o sea, qué persona tan buena onda, tan amable, tan gentita, todo. Según él, que siempre haya pobres, necesitados, enfermos, personas hambrientas, para que siempre pueda manifestar su y eso seguro que eso no se da. Entonces, ¿cómo no lo debe dar preocupándose en el otro? O sea, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Tengo una necesidad personal de darte, pero ese no debe ser mi objetivo. Mi objetivo no debe ser fomentar mi deseo de dar, sino dar porque esa persona necesita, entonces ayudarlo. Por empatía. No estoy seguro si eso es empatía, pero tiene la razón. Lo que pasa es que empatía solamente es un tema de sensibilidad. La empatía no te obliga a actuar por el otro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre empatía y nosebe ol javero. Nosebe ol javero no es sentir lo que el otro siente. No es ser capaz de sentir lo que el otro siente. Sino es capaz de sentir lo que el otro siente y ayudarlo y cargar su carga. O nosebe ol javero es cargarle su carga, ayudarle a cargar su carga. La empatía no te obliga a hacer cosas por los demás. Entonces, por eso que dije no estaba seguro. Ahora bien, happens to be que de todas maneras el objetivo de darle al otro, porque el otro está necesitado, y ese debe ser mi objetivo, ayudarlo, ¿sí? Porque necesita. Pero en verdad, el beneficio principal eres tú, no él. ¿Por qué? Porque a Dios no le hacen falta. A Dios no le hacen falta shluchim, enviados, medios a través del cuales esa persona va a recibir lo que necesita. Y si no vas a hacer todo, va a ser otro. Fue lo que dijo Mordejai y Esther. Al tedami ben Ashek. Si pudieran aprendérselo y ponerlo también en el espejo, en verdad. No recuerdo, seguramente el rabino Kravchik se acordará de todos los versículos completos, yo no me acuerdo bien. Pero es antes de mi benafsher, que Reba Gatzalá llamó la Yehudi ממקום אחר, אבל את ובית אביך תובעי. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. pero se me olvidó ahí, ¿no? Exacto. Lo que dice, el contexto es el siguiente. Esther, hay un decreto de exterminio al pueblo de Israel. Esther es la reina del rey Ahasverosh. Mordejai le pide a Esther que hable con el rey Ahasverosh y lo convenza a que anule el decreto o que emita otro decreto en el cual se puedan defender.
Esther tiene miedo de aproximarse a la Hashverosh, porque Hashverosh tenía fama de que si algo no le gustaba, lo mandaba a matar. Mandó a matar a su esposa anterior, a Vashti. Entonces, Esther tenía miedo. Entonces no quería hablar con Hashverosh. Mordejai le dijo, dice, no te hagas ilusiones. ¿Tú no quieres hablar con el rey Hashverosh porque tienes miedo de perder tu vida? No te preocupes, quizás de todas maneras te va a matar. Quizás por cualquier otra cosa. ¿Sí? No te hagas ilusiones de que de esa manera te vas a salvar. Ah, pero ¿y si lo debes de hacer para salvar al pueblo judío? No. Salvación al pueblo judío va a venir de otro lado. Dios prometió que el pueblo judío siempre va a existir, así que no te preocupes. Dios va a salvar al pueblo judío de otra manera, no a través de ti. Pero tú y la casa de tu padre morirán. Y quizás esa es toda la razón por la cual llegaste al trono. En otras palabras, ninguno de nosotros es imprescindible. Lo que Dios quiere que se haga, se va a hacer con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros lo tenemos que hacer porque esa es quizás la única razón por la cual estamos vivos. Entonces, en verdad, lo importante de darle al necesitado, en verdad, no es para que el necesitado coma, sino es para que yo desarrolle esa bondad. Es no preocupándome en desarrollar la bondad, sino en darle a él porque está necesitado. Pero lo importante no es de que él coma. Dios también podría hacer de que esa persona se encuentre 1,000 pesos diarios. Lo podría hacer. ¿Sí? Pero lo que dijo Rabbi Akiva, ¿para qué existen pobres? Para que los ricos les den. Entonces lo importante no es que los pobres coman. Lo importante es que los ricos den. O sea, digo, es un poco más complejo que esto, ¿no? Pero posiblemente, digo, me falta mucho conocimiento para saber para qué es la vida. O sea, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero dicen el nombre del Gaón de Vilna que Mishelot y Midotav, la Malojaim, que el objetivo de la vida es el Tikkun Midot.